Tras el fallecimiento de mi madre, fui expulsada de la casa por mi cuñada, pero ella no sabía que la casa era mía. Me llamo Alma, y soy la mayor de 3 hermanos. Desde que éramos pequeños, siempre sentí que tenía que ser el pilar de la familia, la que cuidaba de todos y solucionaba los problemas. Mi madre nos educó con amor, enseñándonos que, pase lo que pase, siempre debíamos estar unidos. Sin embargo, nada pudo prepararme para la avalancha de emociones y traiciones que me esperaban tras su partida. Cuando mi madre falleció, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Había pasado años cuidándola, renunciando a oportunidades y a momentos importantes de mi vida para estar a su lado. Mis hermanos, Javier y Adrián, no estuvieron tan presentes. Javier, el menor, vivía lejos con su esposa Emilia, una mujer ambiciosa y egoísta que siempre había hecho sentir su desdén hacia mí. Adrián, por su parte, mantenía una relación distante y poco comprometida con la familia, enfocándose en sus propios problemas y dejando que yo cargara con las responsabilidades. Tras el entierro de mamá, el peso de su ausencia se hizo aún más insoportable. La casa en la que crecimos estaba impregnada de sus recuerdos, su aroma a lavanda flotaba en el aire, sus plantas en el jardín aún florecían bajo su cuidado invisible. Y los ecos de su risa parecían resonar en cada rincón. Esa casa, mi refugio y el lugar donde pasé mis años más felices y dolorosos, se convirtió en el único lazo físico que me unía a ella. Emilia llegó a los pocos días, sin previo aviso. La recibí en la sala, tratando de mostrar una cordialidad que realmente no sentía. La tristeza aún me embargaba, y su presencia fría y distante solo añadía tensión al ambiente. Sin rodeos, me miró con una sonrisa calculada y soltó la bomba que cambiaría mi vida para siempre. Alma, sé que estás pasando por un momento difícil, pero necesitas entender que esta casa ya no te pertenece. Ahora le corresponde a Javier, y por lo tanto, a mí también, dijo con una voz tan fría que me dejó sin aliento. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo se atrevía a exigir que abandonara la casa donde había cuidado de mi madre hasta sus últimos días? Intenté explicarle que la casa era mía, que yo misma la había comprado hace años. Pero Emilia no estaba interesada en escucharme. Solo me miró con esa sonrisa maliciosa y me dejó con la advertencia de que debía hacer lo correcto y abandonar el lugar. Al principio, traté de convencerme de que todo era un malentendido. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más tensas cuando, al día siguiente, recibí una llamada de Javier. Pensé que, siendo mi hermano, tendría un mínimo de compasión y me ofrecería su apoyo, pero en cambio, su tono era tan frío y calculador como el de su esposa. Alma, estás siendo egoísta, dijo sin rodeos. Emilia tiene razón. No puedes quedarte en la casa ahora que mamá ya no está. Es nuestra herencia, y tú ya tienes tu propia vida. Quise gritar, explicarle que la casa no era una herencia, que no pertenecía a nadie más que a mí, pero Javier no estaba dispuesto a escuchar. La llamada terminó abruptamente, dejándome con una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. Sentía que mi propia familia me había dado la espalda y que los sacrificios que hice por ellos no significaban nada. Pasaron unos días antes de que tomara la decisión de enfrentar a Emilia y Javier. Sabía que tendría que ir hasta las últimas consecuencias, y aunque el solo hecho de pensarlo me aterrorizaba, también sabía que no podía dejar que me arrebataran lo que era mío por derecho propio. Guardé todos los documentos que probaban que yo era la legítima dueña de la casa y los cité a ambos para una conversación final. Emilia llegó primero, y al verla en la puerta con esa expresión de superioridad, supe que no se había molestado en considerar que quizás estaba equivocada. Javier llegó unos minutos después, con la misma mirada impasible que había tenido durante la llamada. Les pedí que se sentaran en la sala, y saqué todos los documentos de propiedad, poniéndolos sobre la mesa para que los vieran. Esta casa es mía, dije con firmeza. Yo la compré hace años. Aquí están los documentos que lo prueban. No tienen derecho a pedirme que me vaya. Emilia tomó los papeles y los miró con escepticismo, como si se negara a creer en lo que tenía frente a sus ojos. Después de unos segundos, soltó una risa despectiva y me miró con una mezcla de burla y desprecio. ¿De verdad crees que esto va a impedir que consigamos lo que queremos? Y dijo con un tono venenoso.
Puedes tener esos documentos, pero todos en la familia saben que esta casa debería ser para Javier. No vamos a irnos solo porque tú digas que es tuya. Las palabras de Emilia fueron como una bofetada. No podía creer que ignorara la evidencia tan descaradamente. Miré a Javier, esperando que al menos él reaccionara de manera racional, pero simplemente bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a mí. Alma, comenzó a decir, esto no tiene por qué ser un conflicto. Solo queremos lo que es justo. Tú puedes quedarte con otras cosas, pero esta casa realmente debería ser nuestra. Mi paciencia se agotó. No iba a permitir que continuaran manipulándome. Me levanté y les dije con la mayor calma posible. Si realmente creen que tienen derecho a esta casa, nos veremos en los tribunales. A partir de ese momento, comenzó una batalla legal que duraría meses y consumiría todas mis energías. Emilia y Javier se negaron a aceptar la realidad de que no tenían ningún derecho sobre la casa, y presentaron documentos falsos e incluso testigos de la familia para apoyar su causa. Fue doloroso ver cómo algunos de nuestros propios parientes, personas en las que alguna vez confié, estaban dispuestos a mentir solo para complacer a Emilia. Cada vez que nos encontrábamos en el juzgado, Emilia me miraba con esa sonrisa desafiante, como si estuviera segura de que saldría victoriosa. Incluso llegó a mudarse a la casa en cuanto empezó el proceso, cambiando cerraduras y redecorando como si ya fuera su dueña. Ver cómo invadía mi espacio y transformaba el hogar de mi madre en algo irreconocible fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Cada rincón que alguna vez estuvo lleno de amor y recuerdos de mi madre fue transformado en un símbolo de la arrogancia de Emilia. Tiró las plantas que mamá había cultivado con tanto cuidado y reemplazó los muebles antiguos con otros que reflejaban su estilo frío y moderno. Incluso intentó deshacerse de las pocas cosas que yo había dejado allí, diciendo que no quería mi basura en su nuevo hogar. La impotencia que sentí en esos momentos era indescriptible. Ver cómo alguien tan egoísta y desalmado destruía lo que más amaba me llenaba de una rabia que apenas podía contener. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, decidí que no iba a rendirme. Sabía que la justicia estaba de mi lado y que, aunque Emilia intentara por todos los medios arrebatarme la casa, la verdad saldría a la luz. Pasé noches enteras reuniendo más pruebas, buscando documentos, e incluso consultando con vecinos que conocían la historia de la casa. Cada prueba adicional era un golpe más en su arrogancia. Finalmente, llegó el día del juicio. El salón estaba lleno de familiares y amigos, muchos de los cuales venían a apoyar a Emilia y Javier, convencidos por sus mentiras. Emilia llegó confiada, vestida con un traje elegante y con esa misma sonrisa desafiante que me había dirigido tantas veces. Javier, a su lado, se veía algo nervioso, pero aún así parecía convencido de que saldrían victoriosos. Presenté cada documento, cada testimonio y cada prueba con la misma calma y determinación con la que había enfrentado todo este proceso. Mi abogado explicó detalladamente cómo yo había comprado la casa con mis propios recursos, mucho antes de que mamá enfermara. A medida que avanzaba el juicio, la expresión de Emilia comenzó a cambiar. La seguridad en sus ojos fue reemplazada por una chispa de desesperación, como si finalmente se diera cuenta de que su plan no iba a funcionar. Después de varias horas de deliberación, el juez dio su veredicto: la casa era mía, y Emilia y Javier debían desalojarla inmediatamente. Las palabras del juez fueron un alivio indescriptible, como si de repente un peso enorme se desvaneciera de mis hombros. Miré a Emilia, y la expresión de derrota en su rostro fue el cierre perfecto para esa horrible experiencia. A partir de ese momento, Emilia perdió todo. Su ambición desmedida y su falta de escrúpulos, que la habían llevado a destrozar los lazos familiares y a enfrentarse a la justicia sin ningún remordimiento, se volvieron en su contra. El juez ordenó que se retirara de la casa inmediatamente, y añadió que cualquier daño causado a la propiedad sería su responsabilidad legal. Ver la expresión de derrota en su rostro me produjo una mezcla de satisfacción y alivio, aunque no podía evitar también sentir cierta pena por mi hermano Javier, quien había sido su cómplice en este conflicto. Mientras Emilia y Javier salían de la sala del tribunal sin mirarme, experimenté una sensación de paz que hacía mucho no sentía. Había recuperado la casa y, con ella, una parte de la dignidad que me habían intentado arrebatar. Pero también sabía que la victoria iba más allá de una simple propiedad. Había defendido el legado de mi madre,
el esfuerzo y amor que puse en ese hogar, y eso era algo que nadie podía quitarme. El desalojo de Emilia fue rápido y sin concesiones. Días después del fallo, me presenté en la casa con un cerrajero para cambiar las cerraduras. Al abrir la puerta, fui recibida por una escena dolorosa. El hogar que alguna vez fue nuestro refugio familiar había sido transformado en algo completamente ajeno. Los muebles antiguos habían sido reemplazados por otros fríos y modernos, las paredes repintadas con colores apagados que reflejaban el carácter de Emilia. Y las plantas que mi madre había cuidado con tanto esmero ya no estaban. Caminé por la casa como si explorara un lugar desconocido, y cada rincón que alguna vez me había traído paz ahora me producía una extraña mezcla de tristeza y enojo. Pasé días limpiando y deshaciendo los cambios que Emilia había impuesto. Volví a pintar las paredes, restauré los muebles antiguos que había podido rescatar, y llevé nuevas plantas para llenar de vida el jardín. Aquel proceso fue agotador, pero también me ayudó a sanar. Con cada objeto que devolvía a su lugar, sentía que recuperaba una parte de los recuerdos que ella había intentado borrar. La casa volvía a ser mi hogar, un lugar que reflejaba mi historia y la de mi madre, y cada rincón me recordaba que finalmente había logrado superar aquella injusticia. Sin embargo, el impacto de toda esta batalla no desapareció tan fácilmente. Aunque recuperé la casa, la relación con mi hermano Javier quedó completamente rota. Durante semanas, intenté contactarlo para hablar, para intentar comprender por qué había permitido que todo esto sucediera. Pero Javier no quería saber nada de mí. Según me contaron algunos familiares, Emilia lo había convencido de que yo era la responsable de su derrota, de que todo era un acto de venganza y que solo buscaba humillarlos. Sus palabras llenas de veneno habían terminado de destruir cualquier lazo que quedaba entre nosotros. La familia también se dividió tras el juicio. Algunos, especialmente los que habían apoyado a Emilia durante el proceso, optaron por distanciarse, avergonzados de haber confiado en ella. Otros, como mi hermano Adrián, se mantuvieron neutrales, sin querer involucrarse más de lo necesario. No obstante, aquellos parientes que se habían mantenido a mi lado, quienes me habían brindado su apoyo y ayuda incondicional, se convirtieron en mi verdadera familia, y a ellos les estoy profundamente agradecida. La vida de Emilia, mientras tanto, comenzó a desmoronarse. Sus mentiras y manipulaciones habían dejado cicatrices no solo en nuestra familia, sino también en su propio matrimonio. Según supe más adelante, Javier comenzó a cuestionarse las intenciones de su esposa, y el resentimiento entre ambos creció a tal punto que su relación se volvió insostenible. Poco después del juicio, Javier decidió separarse de ella, incapaz de soportar la tensión que Emilia había traído a su vida. La última vez que supe de Emilia, se había mudado a otra ciudad, intentando rehacer su vida lejos de todos aquellos que la recordaban por sus actos mezquinos. No sentía alegría al saberlo, pero tampoco tristeza. Era simplemente el desenlace lógico de alguien que había dejado que su ambición y su egoísmo la consumieran hasta el punto de perder todo lo que tenía. La casa, mi hogar, había sido el campo de batalla de sus ambiciones, pero ahora era nuevamente mía, y el eco de su presencia se desvaneció como un mal recuerdo. Con el tiempo, la paz regresó a mi vida. A pesar de las heridas y del dolor que esta experiencia me dejó, aprendí a valorar mi fortaleza y a reconocer que había ganado algo más importante que una propiedad. Había defendido mi dignidad y el legado de mi madre, y esa victoria me hizo sentir orgullosa. Los días de angustia y las noches sin dormir finalmente quedaron atrás, y ahora, cada vez que entro en la casa, siento que he recuperado mucho más que un lugar, he recuperado mi propio sentido de pertenencia y valor. La experiencia también me enseñó a valorar el amor y el apoyo de quienes realmente están a nuestro lado en los momentos más difíciles. Aquellos familiares y amigos que me apoyaron se convirtieron en pilares en mi vida, y cada día agradezco tenerlos cerca. La batalla contra Emilia y Javier fue dura, pero finalmente comprendí que no estaba sola y que, aunque algunos lazos familiares se rompieron para siempre, aquellos que quedaron eran los que realmente importaban. Ahora, cuando recorro las habitaciones y toco las paredes que he vuelto a pintar, siento la presencia de mi madre en cada rincón. La casa está llena de su espíritu, de los recuerdos que compartimos y del amor que ella me enseñó. Y, aunque Emilia intentó destruir todo eso, al final no pudo arrebatarme lo que realmente importa. Esta casa es mucho más que una propiedad,
Es el símbolo de una historia que ni el tiempo ni la traición pueden borrar. Con el paso del tiempo, he logrado sanar las heridas y aprender a vivir en paz. No tengo rencor hacia Emilia ni hacia Javier, la vida ya les ha mostrado las consecuencias de sus actos, y cada uno carga con su propia culpa y remordimiento. Yo, en cambio, tengo el consuelo de saber que defendí lo que era justo, que protegí el legado de mi madre y que, al final, la verdad siempre prevalece. Ahora, cuando me siento en la sala o contemplo el jardín que he vuelto a llenar de plantas, siento una profunda gratitud. La casa ya no es solo una estructura, es el hogar que construí con mi esfuerzo y amor, un refugio donde los recuerdos de mi madre y mi propia historia viven y florecen cada día.